Bueno, las reformas estructurales y todo lo que hacemos tienen 5 grandes objetivos. Son 5 grandes objetivos nacionales. Buscar un México próspero, un México incluyente que disminuya la pobreza, un México seguro, un México con educación de calidad y un México con responsabilidad global. Y esto quiere decir que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen que ir al área internacional a ocupar espacios que habíamos abandonado. Por eso apenas habíamos empezado en el 2012, cuando en enero de 2013 nos mandan a Vladivostok, allá en Rusia, al Foro Parlamentario Asia-Pacífico para llenar huecos que ahí existían. Hacía más de 20 años que no se celebraba una reunión de parlamentarios de Asia-Pacífico en México y la consigna era: traigan la representación, traigan el próximo evento, traigan el próximo foro a México. Y así fue. En el 2014 la reunión de interparlamentarios Asia-Pacífico se realizó en Puerto Vallarta. México fue el anfitrión. México volvió a estar en los foros internacionales y realizamos la mejor reunión que se haya realizado en la historia de estos foros. Hicimos muchos amigos, vinieron más de 30 países de Asia-Pacífico, y decir Asia-Pacífico es decir donde está más del 60% de la producción, más del 60% del comercio, más del 60% de la riqueza de este país, y no podemos desdeñar ese espacio internacional que estaba literalmente abandonado. Hicimos muy buenas relaciones con China, con Japón, con Rusia, con Corea, con Vietnam, con Australia, con Nueva Zelanda, con el Canadá, en fin, con los países que tienen costa en el Pacífico. Y eso nos permitió platicar de nuestras propuestas de reformas estructurales, y después nos invitaron a que fuéramos a compartir experiencias, porque son órganos de colaboración y de consulta. Y estuvimos en un solo viaje, que en realidad fueron 6 viajes. Estuvimos en Hong Kong, estuvimos en Indonesia, estuvimos en Vietnam, estuvimos en Australia. De mi bolsa pagué un viaje a las Filipinas porque estaban interesados en estos temas. De mi bolsa pagué un viaje a Nueva Zelanda. Pues si ya estaba en Hong Kong, pues nomás brincamos el charco y estamos en Filipinas. Si ya estaba en Australia, pues nomás brincamos un charco y estamos en Nueva Zelanda. Y hasta allá estuvimos. Y en los periódicos sale: el senador más gastalón es el senador por Tamaulipas, que se gastó no sé cuánto en un viaje. No, no fue un viaje, fueron 6. Pero además tuvimos una reunión con los 11 países árabes, la Liga de Naciones Árabes. Ahí es donde están los mayores recursos financieros del país, ahí es donde están los mayores fondos de inversión. Y nos invitaron a viajar, nos invitaron a compartir experiencias. Así es que les advierto, a lo mejor voy a los 11 países árabes. Y también nos invitaron a un país que hemos descuidado mucho, pero que está por ser una de las grandes potencias del mundo, la India. Tiene 1.200 millones de habitantes. Los mejores estudiantes en Europa y en los Estados Unidos son de la India. La India es ahorita la economía número 10 en el mundo, pero está llamada a ser en pocos años, si no la número 2, la número 3. Pero andará ahí muy cerquita de los Estados Unidos, que es la primera economía, de China, que es la segunda, y del Japón, que es la tercera. Y con los 3 queremos tener muy buenas relaciones internacionales. Así es que es probable que vaya a la India. ¡Bravo! Pero hay otra región del mundo que está abandonada, olvidada, y que tiene un inmenso potencial en el futuro, que es lo que llaman el Asia Central. Ahí está Uzbekistán, Kazajistán, Azerbaiyán, Turquistán, Afganistán, Pakistán, y es probable que también vayamos al Asia Central, a esos países, para estrechar las
los lazos y vínculos de colaboración con México. México no puede darse el lujo de despreciar a ningún país, tiene que estar bien con todos porque los necesitamos a todos. Y por eso hacemos esto que se llama diplomacia parlamentaria. México había abandonado los grandes grupos y el BRICS, que es una alianza entre Brasil, Rusia, la India, China, Australia y Sudáfrica, nos pasó de noche. Pero Peña Nieto apenas entró y recuperó este activismo en la arena internacional y nos incorporamos a otro grupo que se llama MIDCA. Ahí están países emergentes, países que tienen un gran potencial. Se llama MIDCA porque está México, está Indonesia, está Turquía, está Corea y está Australia. Y ha habido reuniones de jefes de Estado, ha habido reuniones de cancilleres, pero no había habido reuniones de parlamentarios, de manera que apenas hace un par de meses nos reunimos en Seúl, Corea, y ahí fundamos el grupo de consulta y cooperación de MIDCA en el área parlamentaria. Y la próxima reunión la vamos a hacer en Australia, la siguiente en Turquía, así es que es probable que nos vean por allá. Y vamos, además de tocar este punto que es importante porque así como hay reuniones de jefes de Estado y de cancilleres, tiene que haber funciones de legisladores porque todos los acuerdos, todos los convenios, todos los tratados que se firmen tienen que ser ratificados por el Senado mexicano. Y si no estamos al tanto de qué está pasando, pues entonces ¿con base en qué dictaminamos y ratificamos? De ahí que tengamos que estar inmersos en estas negociaciones. Además de esta tarea de relaciones exteriores, está la tarea fundamental, que es la de legislar. Y déjenme decir que en ningún país del mundo se habían hecho tantas reformas estructurales, es decir, reformas de mediano y largo plazo, reformas de fondo, no reformas superficiales. 12 reformas en 3 años. Es algo que no lo había visto ni China ni Rusia cuando se abrieron, que tuvieron reformas importantes, pero no 12. Y no tan transversales como les llaman ahora, es decir, que cubren tantos espacios como estas 12 reformas estructurales, que las podemos dividir en 2. Reformas socioeconómicas, entre las cuales podemos incluir la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma financiera, la reforma hacendaria, la reforma en competencia económica, la reforma en telecomunicaciones y la reforma energética. 7 reformas socioeconómicas que quitan trabas que estaban deteniendo el desarrollo nacional, más 5 reformas de naturaleza política y jurídica: la reforma política electoral, la reforma para la transparencia y la rendición de cuentas, la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, la reforma a la Ley de Amparo y la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales. Son 12 reformas que eliminan trabas, quitan inercias y van a estimular, catapultar, como dicen ahora, al país hacia mejores horizontes. Y de esto... ¡Enrique Peña! Y qué bueno que mencionan a Enrique Peña, porque son reformas de todos, pero que promovió Enrique Peña, a un gran costo personal. Él sabía que emprender estas reformas iba a afectar muchos intereses y sabía que iba a tener ataques por todos los flancos. Y sin embargo, prefirió pensar en las próximas generaciones y absorber el costo político, pero no nadar de a muertito como le habían hecho antes. Dejar al país a la inercia, al ahí se va, sería una gravísima irresponsabilidad que tiene costos, sí, se pagan, sí, a costa de su propia aceptación, de su propia persona, sí. Y esa valentía, ese patriotismo, ese nacionalismo, esa visión es digna de aplauso. Y por eso, un aplauso para Enrique Peña Nieto.
Tamaulipas no se quedó atrás. Apenas salió el nuevo Plan Nacional de Desarrollo con estos 5 grandes objetivos de inmediato en agosto del 2013. El gobernador Egidio Torre Cantú modifica el Plan Estatal de Desarrollo y lo hacen compatibles para que Tamaulipas vaya parejo con México, para que Tamaulipas contribuya más a México. Y así tenemos en Tamaulipas como grandes objetivos estatales un Tamaulipas competitivo, es decir, un Tamaulipas próspero, un Tamaulipas humano, es decir, un Tamaulipas incluyente, un Tamaulipas sustentable, es decir, que sean políticas de largo plazo, un Tamaulipas que seguro, un Tamaulipas tranquilo, un Tamaulipas en paz, un Tamaulipas que con este perfil es el Tamaulipas que todos queremos, que es compatible con el México que todos anhelamos. Así, Tamaulipas y México, Enrique Peña Nieto y Egidio Torre Cantú son como 2 rieles de una misma vía que tienen un mismo objetivo, una misma meta, un mismo horizonte. Un aplauso pues para Enrique Peña Nieto y para Egidio Torre Cantú. Veamos primero estas 7 reformas socioeconómicas y después las 5 reformas político-jurídicas. La primera reforma, la reforma laboral. Hacía 40 años que no se modificaba la Ley Federal del Trabajo. Y en 40 años México había cambiado mucho y el mundo había cambiado mucho y nosotros seguíamos sin cambiar nuestra Ley Federal del Trabajo y urgía. Y entonces las condiciones de contratación laboral se flexibilizaron. Ahora son compatibles con las condiciones que hay en el mundo. Ahora se permite aprovechar mejor el tiempo de las amas de casa y de los estudiantes que pueden trabajar sin dejar las labores del hogar y sin dejar los estudios, porque ahora sí pueden trabajar medio tiempo, pueden trabajar por horas, situación que antes no estaba en la Ley Federal del Trabajo. Ahora no solamente se protege a la mujer, a los discapacitados, se eliminan algunos requisitos que antes existían, como el requisito de que no estuvieran embarazadas, porque están embarazadas, entonces rinden menos. Eso es contra los derechos humanos y eso se eliminó, como se eliminó también este requisito que atentaba en contra del derecho humano a un trabajo digno de los discapacitados. De manera que hemos tenido cambios importantes en el mercado laboral que incluyen la justicia laboral, es decir, aquellos juicios larguísimos que los abogados eran expertos en estarlos posponiendo, ahora tienen un límite perentorio para que haya justicia laboral. Segunda reforma, la reforma educativa, una reforma crucial, fundamental. ¿Qué hace la reforma educativa? Primero, eleva a rango constitucional el derecho de todos los mexicanos a tener una educación de calidad. Y para tener una educación de calidad, pues hay que estar evaluando a todo el sistema educativo a que efectivamente tengamos maestros de calidad, escuelas de calidad, directivos de calidad. Pero no solo eso, que el tema educativo no solo sea un asunto de maestros, alumnos, padres de familia y el gobierno, no, que toda la sociedad participe. Las cuotas obligatorias se eliminan, pero existe la posibilidad de participación voluntaria encabezados por el director de la escuela. Sé que esta reforma ha causado muchos malentendidos y les dicen a los maestros les van a despedir. No, no van a despedir a ningún maestro. Están conculcando tus derechos laborales. No, los derechos laborales son preservados, pero no solo eso. Ahora con la evaluación, que sirve para la contratación, que sirve para la permanencia y que sirve para la promoción de los maestros, permite que solo se contraten aquellos que están aptos. Se acabaron las ventas de plazas. Se acabaron la herencia de plazas de gente que ni tiene la preparación ni tiene la vocación para ser maestros, pero son maestros porque les heredaron una plaza. Eso es injusto. Lo más valioso que tiene México es su niñez. El futuro de México está en su niñez y esa niñez tiene que estar en manos de un sistema educativo de calidad
para aspirar a un futuro de calidad. De manera que no van a correr a los maestros. Hacen su examen, el examen es para evaluar, para darle valor a lo que ya han hecho los maestros, y si hubiera algún faltante, pues a través de capacitación, a través de entrenamiento, se capacitan, se entrenan para volver a presentar el examen, tienen una segunda oportunidad, si fallaran la segunda vez tienen una tercera oportunidad, y si fallaran la tercera vez porque su vocación no está en el magisterio, sino en el área administrativa, tendrán acceso a una plaza administrativa, pero no se quedan sin plaza, a menos, claro está, pues que abandonen las clases. Eso sí no lo podemos permitir. De manera que esta es una reforma para el bien de México, es una reforma para el bien de todos, no es una reforma que atente contra nadie, sino que queremos, reitero, una educación de calidad, un sistema educativo de calidad donde nos involucremos todos. Tercera gran reforma. Tercera gran reforma, la reforma financiera. Esta reforma casi pasó desapercibida, pero es una de las más profundas. Se modificaron 33 ordenamientos jurídicos que tienen que ver con el sistema financiero, y además se creó una nueva ley para regular las asociaciones financieras, las agrupaciones financieras. ¿Qué es lo que busca esta ley? Más crédito y más barato. Para que haya más crédito, ahora se regula muy de cerca a los bancos para que den créditos donde se necesita, las bancas privadas, pero la banca de desarrollo, donde estaba Banrural y ahora está la Financiera Rural, donde está el Banco de Comercio Exterior, donde está el Banobras, donde está una serie de instituciones de desarrollo nacional como Financiera Nacional, todos ellos se les cambia su objetivo. Durante 12 años los mandaron a buscar utilidades. No, ese no es el mandato que debe de tener una banca de desarrollo. Es banca de desarrollo, no es banca privada, y por lo tanto tienen que ayudar a los sectores estratégicos. Por lo tanto, su misión no es buscar utilidades privadas, sino mejorar la utilidad social. Y con ese nuevo enfoque social está habiendo más crédito en el área de banca de desarrollo y más vigilancia para que haya más crédito en las instituciones privadas. Pero además, crédito más barato, tasas de interés más barato, crédito de mejor calidad, crédito que no traiga trampas en la letrita chiquita, porque hay muchas trampas en la letrita chiquita. Trampas como, por ejemplo, te presto al 100 pesos al 10%. Prestar 100 pesos al 10% quiere decir que te presto 100 pesos ahorita y al año me entregas 100